Imagínese, a 1.500 millones de kilómetros de la Tierra hay una bola de hielo del tamaño de Arizona. Bajo su corteza hay un océano más antiguo que la humanidad, y en ese océano hay moléculas que conforman la vida, y quizá algo más. El 28 de agosto de 1789, el astrónomo británico William Herschel apuntó su nuevo telescopio, el más grande del mundo en ese momento, hacia Saturno. Entre los puntos tenues, apenas visibles en el resplandor de los anillos, vio algo, una pequeña chispa. Herschel no podía saber que acababa de descubrir uno de los objetos más misteriosos del sistema solar. Lo llamó Encelado, en honor al gigante de la mitología griega, enterrado bajo el monte Etna. El título resultó ser profético. Realmente había algo oculto bajo la superficie de este mundo. Durante casi 2 siglos, Encelado no fue más que un punto en los telescopios, demasiado pequeño, demasiado lejano, demasiado cerca del resplandor deslumbrante de Saturno y sus anillos como para poder distinguir algún detalle. Los astrónomos sabían 3 cosas sobre él: que existía, que giraba alrededor de Saturno y que era increíblemente brillante, más que cualquier otro cuerpo del sistema solar, como si alguien lo hubiera cubierto de nieve fresca. Los primeros indicios de que Encelado era algo más que una roca helada muerta aparecieron en 1980. Las sondas Voyager sobrevolaron Saturno y enviaron a la Tierra imágenes borrosas, pero intrigantes. En la superficie de Encelado apenas había cráteres. Para un geólogo, esto es como encontrar un cadáver sin signos de envejecimiento. Algo renueva constantemente esta superficie. ¿Pero qué es exactamente? No había respuesta. Las sondas Voyager siguieron su camino hacia los límites del sistema solar, dejando el misterio sin resolver. Han pasado otros 17 años. El 15 de octubre de 1997, el cohete Titan despegó desde Cabo Cañaveral. A bordo llevaba un aparato que iba a cambiar todo lo que sabíamos sobre Saturno y sus satélites. Lo llamaron Cassini, en honor al astrónomo italiano que descubrió la hendidura en los anillos de Saturno. 7 años y 3.500 millones de kilómetros. Ese era el camino que le esperaba a la sonda hasta su destino. El 30 de junio de 2004, la sonda Cassini entró en la órbita de Saturno. Comenzó la caza. Los primeros vuelos cerca de Encelado parecían algo rutinario. Otro satélite más. Otra luna helada en el séquito de un gigante gaseoso. Los científicos esperaban encontrar un mundo muerto, un cadáver geológico congelado hace miles de millones de años. Pero Encelado se negó a seguir las reglas. En el año 2005, las cámaras de Cassini captaron algo imposible. Sobre el polo sur del satélite se veían chorros que salían al espacio. Eran fuentes gigantes de partículas de hielo, vapor de agua y algo más, algo que los instrumentos aún no podían identificar. El material salía disparado de las grietas de la corteza helada a una velocidad de 1.300 km por hora y se adentraba en el espacio, formando uno de los anillos de Saturno, el anillo E, tenue y casi invisible. Encelado no estaba muerto, respiraba. Los científicos llamaron rayas de tigre a estas grietas, 4 fallas paralelas, cada una de unas 135 kilómetros de longitud. De ellas, como de heridas, brotaba la sangre de otro mundo, y esa sangre llevaba consigo información. ¿Qué alimenta estos géiseres? ¿De dónde proviene la energía de este diminuto satélite que, según todas las leyes de la física, debería haberse congelado por completo hace miles de millones de años? La respuesta resultó ser a la vez sencilla y sorprendente. Bajo la capa de hielo de Encelado se escondía un océano. Un océano real, líquido y salado, global, de polo a polo. El espesor de la capa de hielo que lo cubría era de entre 16 y 30 kilómetros. ¿Y el océano en sí? Su profundidad en algunos lugares podía alcanzar decenas de kilómetros. La gravedad de Saturno era lo que impedía que este mundo muriera. Las fuerzas de marea comprimían y estiraban constantemente el núcleo de Encelado, generando fricción. La fricción generaba calor, y el calor impedía que el agua se congelara. Pero eso solo fue el principio, porque el agua no es vida. Para vivir se necesita algo más, y Cassini lo encontró. Para comprender por qué los descubrimientos en Encelado han conmocionado al mundo científico, primero hay que entender qué es la vida desde el punto de vista de la química. Todo lo que vive en la Tierra, desde las bacterias de las fuentes termales hasta las ballenas azules, está hecho del mismo conjunto de elementos, los 6 ladrillos del universo: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno,
fósforo y azufre. Los científicos los denominan con la abreviatura CHESH-ENOPS. Sin cualquiera de estos elementos, la vida tal y como la conocemos sería imposible. Pero los elementos son solo el alfabeto. También se necesitan palabras, moléculas orgánicas complejas, aminoácidos, a partir de los cuales se construyen las proteínas, lípidos que forman las membranas celulares, nucleótidos, la base del código genético, y lo más importante, se necesita energía para poner en marcha toda esta maquinaria. En la Tierra, la mayoría de los ecosistemas se alimentan del Sol, pero hay excepciones. En el año 2000, los oceanógrafos descubrieron en el Océano Atlántico, a una profundidad de 800 metros, un lugar al que llamaron la Ciudad Perdida. Un campo hidrotermal donde brotan fuentes alcalinas con una temperatura de hasta 90 grados centígrados desde el fondo marino. Torres de carbonato blanco con una altura equivalente a un edificio de 18 pisos. La más alta de ellas, Poseidón, se eleva a 60 metros. La Ciudad Perdida no se parece a los fumarolas negras, esos cráteres volcánicos que expulsan agua sobrecalentada, saturada de metales y azufre. Aquí se produce otro proceso. Se llama serpentinización. El agua del mar se filtra a través de las rocas del manto, entra en reacción química con ellas y genera hidrógeno, metano y calor. Sin volcanes, sin magma, sin luz solar, y en esta oscuridad, en este entorno alcalino con un pH superior a 9, casi como el de un blanqueador doméstico, prospera la vida. Microorganismos que se alimentan de hidrógeno y metano. Un ecosistema que existe desde hace más de 120.000 años, completamente aislado de la energía solar. La Ciudad Perdida cambió la idea que tenían los científicos sobre dónde podía surgir la vida. Algunos investigadores creen que fue precisamente en lugares como este, y no en los estanques cálidos de la superficie, donde aparecieron las primeras células vivas hace 4.000 millones de años. Ahora imagínese lo mismo, pero en un satélite de Saturno. Los datos de Cassini mostraron que en el fondo del océano de Encelado se produce serpentinización. El agua caliente interactúa con el núcleo rocoso, generando hidrógeno y metano. La temperatura en las zonas de contacto supera los 90 grados. El medio es alcalino, con un pH de entre 8 y 12. Los instrumentos registraron nanopartículas de sílice que solo pueden formarse a temperaturas superiores a 90 grados en presencia de agua y roca. Enceladus es la ciudad perdida en el espacio, solo que millones de veces más grande. En 2017, los científicos confirmaron la presencia de 5 de los 6 elementos SNOPS en las emisiones de Encelado: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y, lo que causó sensación, fósforo. Aún no se ha detectado directamente el azufre, pero los investigadores están seguros de que está ahí. Sin embargo, los elementos son solo la mitad del trabajo. La cuestión es si se combinan para formar moléculas complejas. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. El 9 de octubre de 2008, Cassini realizó la maniobra más audaz de toda la misión. La nave se sumergió directamente en la estela de Encelado. No solo pasó volando, sino que la atravesó a una altura de solo 25 kilómetros sobre la superficie. La velocidad era de 17,7 décimas kilómetros por segundo. Eso es más de 60.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, una partícula del tamaño de un grano de arena podría atravesar el casco de la sonda. Pero el riesgo valió la pena. A bordo del Cassini funcionaba un instrumento llamado analizador de polvo espacial. Su tarea consistía en capturar partículas microscópicas y determinar su composición química. El principio es sencillo. Un grano de hielo entra en el detector, se evapora instantáneamente por el impacto y el espectrómetro de masas analiza la nube de iones resultante. El problema es que las moléculas de agua son pegajosas. A bajas velocidades de colisión, se agrupan en racimos y ocultan todo lo demás. Es como intentar ver las motas de arena en el fondo de un vaso de leche. El líquido lo impide, pero a una velocidad de 18 kilómetros por segundo, todo cambia. El impacto es tan fuerte que los granos de hielo literalmente explotan, desintegrándose en sus componentes elementales. El agua no tiene tiempo de agruparse, y entonces se ve todo lo demás. Los datos de este vuelo se guardaron en los archivos durante casi 17 años. Nadie sabía qué tesoro había allí. En octubre de 2025, un equipo internacional de científicos dirigido por Nosair Khawaya, de la Universidad Libre de Berlín,
publicó los resultados de un nuevo análisis. Aplicaron métodos modernos de modelización por ordenador a datos antiguos, lo que los investigadores denominan arqueología de datos. Y el archivo habló. En los granos helados expulsados de las entrañas de Encélado, solo unos minutos antes de que la sonda Cassini atravesara la estela, se descubrieron moléculas que nadie esperaba encontrar. Éteres complejos, alquenos, compuestos alifáticos. Se han identificado preliminarmente acetonitrilo y piridina, sustancias orgánicas que contienen nitrógeno. No es solo química, son los bloques de construcción de la vida. Los ésteres complejos forman parte de los lípidos, las moléculas que componen las membranas celulares. Sin membrana no hay célula. Sin célula no hay vida. Las aminas detectadas son precursoras de los aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas. Pero lo más importante es otra cosa. Lo más importante es la edad de las partículas. Anteriormente, los científicos analizaban material procedente del anillo E de Saturno. Estas partículas podían permanecer en el espacio durante meses o años, expuestas a la radiación, los rayos cósmicos y el viento solar. Su composición química podía haber cambiado. Los escépticos decían, quizás estas moléculas orgánicas son el resultado de la erosión espacial. Quizás se formaron después de la expulsión. El año 2008 cerró este asunto para siempre. Las partículas captadas por la sonda Cassini eran recientes. Tenían solo unos minutos de vida. No habían sufrido ninguna influencia. Su composición química es la composición química del océano de Encélado en estado puro. Y en este océano se sintetizan moléculas orgánicas complejas. No fueron traídos por meteoritos. No fueron creados por rayos cósmicos. Nacieron en las profundidades del propio satélite, en zonas donde el agua caliente entra en contacto con la roca. Exactamente igual que ocurre en la ciudad perdida en el fondo del Atlántico. Nosair Khawaja, autor principal del estudio, lo expresó así. Estos nuevos compuestos orgánicos pueden mantener redes y vías químicas que podrían conducir a moléculas biológicamente significativas. Traducción al lenguaje humano. Encélado tiene todo lo necesario para que surja la vida. Agua, energía, elementos químicos, compuestos orgánicos complejos, un entorno estable que puede haber existido durante miles de millones de años. La cuestión ya no es si puede haber vida allí. La cuestión es por qué podría no haberla. El 15 de septiembre de 2017, a las 4:55 hora del Pacífico, se apagó el último punto en las pantallas del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Cassini estaba muerto. 83 minutos antes, el tiempo que tarda una señal de radio en recorrer la distancia entre Saturno y la Tierra, la nave entró en la atmósfera del gigante gaseoso. 20 años en el espacio, 13 años en la órbita de Saturno, 2 millones de comandos ejecutados, 453.000 imágenes transmitidas a la Tierra, y ahora el final. Pero no fue un accidente, fue un asesinato, premeditado, cuidadosamente planeado, necesario. El combustible se estaba agotando. Sin combustible es imposible corregir la órbita. Sin control sobre la órbita, la nave tarde o temprano chocará con uno de los satélites de Saturno. Y si ese satélite resulta ser Encélado o Titán, mundos donde puede existir vida, las consecuencias serán catastróficas. A bordo del Cassini quedaban microbios terrestres. A pesar de todos los procedimientos de esterilización, a pesar de 20 años en el vacío y la radiación, algunas bacterias pudieron sobrevivir. Las esporas de algunos microorganismos son capaces de soportar prácticamente cualquier cosa. Si hubieran llegado al océano de Encélado, podrían haberlo contaminado, destruir lo que buscamos antes incluso de encontrarlo, o, lo que es peor, crear un resultado falso positivo. Habríamos encontrado vida, pero sería nuestra propia vida, traída desde la Tierra. Por eso Cassini tenía que morir, no en Encélado, no en Titán, en la atmósfera de Saturno, donde la vida es imposible por principio. Los últimos meses de la misión se denominaron la Gran Final, 22 órbitas entre el planeta y sus anillos, donde nunca antes había volado ninguna nave espacial. Cada órbita suponía el riesgo de colisionar con partículas de los anillos. Cada órbita aportaba nuevos datos sobre la gravedad, el campo magnético y la composición de la atmósfera. En los últimos segundos, al caer en las nubes de Saturno, Cassini siguió transmitiendo información. Sus motores funcionaban a plena potencia, tratando de mantener la antena apuntando hacia la Tierra. La atmósfera se volvía cada vez más densa.
La nave comenzó a dar vueltas. La comunicación se interrumpió. En algún lugar allá arriba, entre las nubes amarillas y marrones, Cassini brilló como un meteoro. 20 años de trabajo se convirtieron en un breve destello en el cielo de un mundo extraño. Pero los datos permanecieron. Y 8 años después de la pérdida de la nave, estos datos siguen cambiando nuestra comprensión del universo. El descubrimiento de octubre de 2025 no es el final de la historia, es un nuevo capítulo. Los científicos continúan excavando los archivos de Cassini, utilizando métodos de análisis que no existían en 2008. ¿Quién sabe qué más se esconde allí? Pero una cosa ya está clara. Encelado no es solo un objeto interesante para estudiar, es un objetivo prioritario, un lugar al que la humanidad debe volver, y la humanidad volverá. En noviembre de 2025, la Agencia Espacial Europea anunció sus planes. Encelado ha sido elegido como el objetivo principal de la próxima gran misión, que sustituirá a JUICE, LISA y Atenea. El lanzamiento está previsto para principios de la década de 2040. 2 cohetes, Ariane 6, pondrán en órbita los componentes de la nave espacial. Se acoplarán ya en el espacio, una tecnología que aún está por perfeccionar. El viaje a Saturno durará unos 10 años. La llegada está prevista para el año 2052 o 2054, cuando en el polo sur de Encelado comenzará el verano y los géiseres alcanzarán su máxima potencia. Pero no será solo un vuelo, no será solo un aparato orbital. Por primera vez en la historia, un módulo de aterrizaje descenderá a la superficie de Encelado. Aterrizará en la zona de las rayas de Tigre, donde el agua del océano, congelada en cristales de hielo, cae de nuevo a la superficie en forma de nieve. Esta nieve es una muestra directa del océano subglacial. No es necesario perforar 30 kilómetros de hielo. El océano mismo expulsa su contenido a la superficie. Los dispositivos de nueva generación son tan sensibles que, en teoría, son capaces de detectar una sola célula bacteriana en un grano de hielo. La misión no solo buscará condiciones para la vida, sino que buscará la vida misma, o sus rastros, o sus precursores. Uno de los autores del estudio de 2025, Nosair Khawaja, dijo una frase que tal vez entre en los libros de historia. Aunque no encontremos vida en Encélado, será un gran descubrimiento, porque entonces surgirá la pregunta, ¿por qué no hay vida donde hay condiciones ideales para ella? Piénsalo, hemos encontrado un mundo con agua líquida, con una fuente de energía, con la química adecuada, con moléculas orgánicas complejas, con un entorno estable que existe desde hace miles de millones de años. Hemos encontrado todo lo necesario para la vida. Si no hay vida allí, significa que hay algo fundamental que no entendemos sobre el fenómeno de la vida. Significa que nuestras teorías sobre su origen son erróneas. Significa que somos una casualidad increíble y estadísticamente imposible en el universo. Y si hay vida allí, entonces todo cambia. Entonces la vida no es una casualidad, sino una ley natural. Entonces, allá donde hay agua, energía y química, tarde o temprano se enciende la chispa. Entonces el universo no está muerto, sino que rebosa vida, que simplemente aún no hemos aprendido a ver. A 1500 millones de kilómetros de la Tierra, una bola de hielo perdida en la sombra de Saturno, un océano oculto bajo kilómetros de hielo, géiseres que brotan en la oscuridad cósmica, y en algún lugar, en esa oscuridad, tal vez flote la respuesta a la pregunta más importante de la humanidad. ¿Estamos solos o no? Dentro de 30 años lo sabremos. Si tienes suficiente paciencia, si tienes suficiente fuerza de voluntad, si tienes suficiente valor para aceptar la respuesta, sea cual sea.